Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo, ahora sí, ya tenemos aquí a nuestra ponente. Como mencionamos la semana pasada, dimos inicio al diplomado. Cada uno de los módulos del diplomado en preservación de archivos digitales y gestión tiene una conferencia magistral, precisamente algo que redondee cada uno de los temas. Como ustedes recuerdan, estamos en el tema que aborda, todo esto de irnos empapando qué son los archivos, cuál es su importancia, qué es lo que está pasando, cuál es el estado del arte hoy de la parte de archivos en México y en el mundo. Y como parte de ese programa, para los que no están en él, precisamente tenemos una conferencia magistral abarcando cada una de las temáticas. Y comenzamos hoy con la primera, y comenzamos con el pie derecho. Como ustedes pueden ver, es un verdadero placer que tengo de tener aquí a la doctora Aurora Gómez Galvarriato Freire, quien es la directora del Archivo General de la Nación en México, y quien en particular es una persona que yo admiro, respeto muchísimo profesionalmente por todo el trabajo que ella ha hecho, por todo lo que ha impulsado. Ha sido una labor titánica en estos últimos años, precisamente ahí en el frente del archivo, tratando de hacer mil cosas a la vez, malabareando 75 pelotas al mismo tiempo, porque el edificio y los proyectos y la ley y todo lo que ella ha tenido que hacer. Es una persona con un dinamismo increíble. Por lo mismo, difícilmente hubiéramos podido encontrar a un ponente mejor para la primera conferencia, precisamente en esta parte de teniendo este conocimiento de lo que son hoy los archivos, etcétera. Alguien con más experiencia, con más visión. Difícilmente hubiéramos podido encontrar a alguien que Aurora Gómez. Entonces, por lo menos es un verdadero placer tenerla aquí en esta conferencia magistral. Bueno, no es exactamente en la casa de Quid, pero es un auditorio prestado, precisamente para estar más cómodos, dado que es muy chiquito, pero en esta casa de la UNAM. Bienvenida, es un verdadero gusto tenerte por aquí. Es un placer tremendo. Voy a hacer una brevísima semblanza para no tenerlos entretenidos, simplemente con una cosa muy breve. Aurora Gómez Galvarriato Freire, doctora en Historia por la Universidad de Harvard, estudió la licenciatura en Economía y la maestría en Políticas Públicas en el ITAM. Por varios años ha sido profesora investigadora en la División de Economía del CIDE. También ha sido profesor visitante del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, profesor en el ITAM y ha impartido cursos en el Colegio de México. Ella se ha especializado en Historia Económica y Social de México de fines del siglo XIX a 1930. En el año 2000 recibe el premio Alexander Gerschenkron, que otorga la Asociación de Historia Económica de Estados Unidos a la mejor tesis de Historia Económica. Es autora, obviamente, por su disciplina, de numerosos artículos, de algunos libros sobre industrialización y el desarrollo económico de México, sobre el porfiriato y sobre las transformaciones económicas y sociales que generó la Revolución Mexicana. Como parte de esta labor, ha trabajado muy cercanamente con distintos archivos, participado en el rescate, preservación y documentación de archivos empresariales y sindicales. Y actualmente, como ya mencioné, es nada más que la directora general del Archivo General de la Nación en México. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme aquí a la UNAM, a este diplomado. La verdad es que me alegra mucho que tengan estas iniciativas. Hacen mucha falta diplomados como este en el país, y bueno, a todos los que lo cursan yo creo que están haciendo una muy buena inversión, porque es un tema que no va a ser más que ir para arriba, pues con mucha más demanda de gente que sepa de este tema. Bueno, pues les voy a hablar de básicamente la regulación que ha ido caminando en el tema de archivos electrónicos realmente en este último año, y bueno, al final acabó con un título como de Darwin. esta mesa pero bueno, básicamente quiero hablarles de lo que hay de archivos electrónicos en el nuevo manual administrativo, que es
uno de estos manuales que están haciendo en la función pública con este programa de regulación en base cero. Y en la propuesta, en el dictamen de la Ley Federal de Archivos que está ahorita para su revisión y esperemos que para su aprobación en la Cámara de Diputados. Entonces, pues bueno, lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no?, es este cambio del papel al archivo electrónico, y todavía pues tenemos a nivel mundial muchas preguntas, muchas inquietudes sobre cómo se va a poder dar esta transición a modo, por ejemplo, de que sigamos teniendo archivos históricos. Básicamente en el tema electrónico, por la misma dinámica del propio tema, porque los profesionales que se dedican a los temas de cómputo, de informática, pues están realmente en el muy corto plazo, ¿no? Hace cuánto tener un iPad era la cosa más moderna y de pronto resulta que ya tienes un vejestorio porque ya salió el iPad 2, ¿no? Entonces, la gente que está en esos campos pues está viendo, el tiempo corre muy rápido para ellos, y por lo tanto el tema de lo histórico, de largo plazo, de la preservación de los documentos a largo plazo, es algo pues que les queda muy lejos, y ya digamos, incluso las dificultades se dan no solo con el tema de documentos históricos, pero incluso con documentos administrativos y legales que puedan tener una vigencia y una garantía de integridad en su uso, pues por un periodo, digamos, de 5, de 10 años. Eso ya es un reto. La cuestión es que al mismo tiempo vemos un aumento en el flujo. Esto es lo que refleja aquí del papel. Ahí en este esquema se habla de que el flujo en papel toma, digamos, 2 días, digamos, en un proceso de archivo, mientras que de forma electrónica se ven 10 minutos. También a esto viene aunado un aumento pues muy grande en el volumen de información. Entonces, este es un reto que no tenemos hacia el futuro, sino que tenemos ya desde ayer, desde antier, que se nos viene acumulando, digamos, pero que todavía no existen las políticas públicas desarrolladas para dar cara al mismo. Y bueno, hay una experiencia internacional importante de la que podemos aprender. No es que tengan las soluciones, pero sí ya le han pensado un rato. Y parte de lo que se trataría de hacer en México es pues realmente, o de lo que tenemos como urgencia que hacer en México, es tomarnos más en serio este tema como se está haciendo en este diplomado, para realmente tener, digamos, como una manera para enfrentar esta problemática. Y bueno, en México ya desde hace tiempo venimos utilizando medios electrónicos, digamos, con páginas hacia la ciudadanía. Hay una interconexión virtual entre varias dependencias, hay una disponibilidad en la web, ¿no?, en muchos casos, y cada vez también la tendencia es más fuerte a tener lo que se llama el e-gobierno, soluciones como una ventanilla única de comercio exterior y demás, que requieren pues de una administración de archivos que vaya detrás para garantizar que la documentación que ahí se genera pues pueda estar disponible. Y bueno, esto está relacionado también con el acceso a la transparencia y con una eficiencia que se genera usando los medios electrónicos. Y bueno, aquí todo esto pues ya lo verán en este diplomado. Yo solo esbozo algunos problemas tecnológicos, organizativos y administrativos que genera. Y bueno,
básicamente, como todos saben, pues los documentos electrónicos son virtuales, son fácilmente modificables y son dinámicos, tenemos un problema de integridad, tenemos una dependencia tecnológica para su lectura, tenemos una diversidad de obsolescencia de los programas y el hardware, una diversidad de formatos y estándares y expedientes mixtos con documentos en papel y electrónicos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que tenemos que enfrentar y bueno, también como que esta dificultad para que el ciclo vital del documento, del archivo, digamos, de trámite, al de concentración y al histórico pueda suceder también con los archivos electrónicos. Después, hay problemas organizativos, digamos que los procesos en papel, por lo mismo que ya tienen más tiempo de estarse realizando, de alguna manera ya se han establecido flujos que van, digamos, como que llevando los papeles encaminándolos hacia los archivos. Con los archivos electrónicos tenemos una dispersión en su creación y su producción, pues una evolución de los sistemas informáticos a nivel de cada organización, y bueno, como que en muchas dependencias lo que ahora vemos es que hay una gestión de documentos, pero en la fase de trámite, de hacer el trámite, pero no del expediente y mucho menos ya del flujo general del ciclo vital del documento hacia archivos de concentración, hacia archivos de trámite incluso. Y problemas administrativos, básicamente la dificultad para identificarlos y valorarlos, el conciliar el acceso a la información con la protección de datos personales. Ese problema se ha vuelto cada vez más serio, ¿no? Con todo esto que pasó en Wikileaks y ahora esto que está pasando en Sony, realmente hay un reto también de proteger los datos personales en este medio. Y escasa conciencia de las administraciones públicas de la necesidad de gestionar y conservar los documentos electrónicos a largo plazo. Entonces, en realidad también mucho de esto tiene que ver con digamos, concentrar todo el tema de archivos electrónicos en las áreas de tecnología de la información de cada dependencia y no involucrar a los archivistas en esto. Aquí hay un problema, digamos, de oferta y de demanda. Por un lado, digamos como que se van desarrollando los sistemas y se orientan como muy naturalmente hacia las áreas de cómputo de las entidades de informática, y por otro lado tampoco tenemos el nivel profesional en los archivistas, o gente como ustedes terminarán después de este diplomado, que tenga un conocimiento, digamos, de archivos electrónicos como para buscar involucrarse, ¿no? También hay una cuestión, digamos, de atraso en el capital humano que está en los archivos, en el sentido de no solo no querer, sino no tener la capacitación para poder involucrarse en el tema de archivos electrónicos. Y bueno, aquí hay algunas soluciones que se presentan, ¿no? Que se han visto. Una, la automatización del ciclo de vida documental, y básicamente, pues esto ya lo verán, como que los archivos electrónicos, la clave es que desde que nace el documento venga debidamente pues sus metadatos y debidamente identificados su valor y su vigencia y todo. Digamos que los archivos en papel pueden eventualmente, puede haber un rezago entre que se producen y que se identifican archivísticamente. En los archivos electrónicos tiene que ser al mismo tiempo, porque si no, simplemente ya no puede suceder. Y bueno, la administración del archivo electrónico a nivel directivo, ahí es lo que hemos visto: crear áreas de archivo electrónico y digitalización en los archivos,
áreas que conjugan archivos y tecnologías de la información, digamos como direcciones de información, algo como lo que hemos visto en el Banco de México, y bueno, también la sinergia entre entidades públicas a través de convenios, y bueno, esto es algo que tendrá que darse si se quiere encaminar. Y bueno, aquí hay todo un esquema de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas que representa el tema de los archivos electrónicos, en lo que no me quiero entretener mucho, pero pues bueno, vemos todos, ¿no? Los pros, los contras. En las fortalezas pues es la facilidad de la difusión, el ahorro en papel, los múltiples mecanismos de seguridad que pues, se pueden generar, ¿no? En las debilidades pues lo que ya hemos dicho, ¿no? Que son documentos virtuales, dinámicos, fácilmente modificables, etc. En oportunidades, bueno, está esto de lo que ahora hablé, y en las amenazas, bueno, está que para mantener un archivo, mucha gente, y esta es tal vez una de las debilidades, tiene que ver con el desconocimiento. Para la gente en general considera que los archivos electrónicos son una manera de ahorrar, básicamente que ya no tienes que tener archivos en papel, y bueno, como que todo lo puedes tener en una USB muy fácil, y ya te vas a ahorrar muchos costos a nivel institucional, y no se dan cuenta que en realidad mantener debidamente archivos electrónicos es algo que requiere una inversión importante, que requiere pues darle un cuidado y un mantenimiento, una atención al archivo mucho más grande que la que se le da a un archivo en papel, básicamente porque los soportes son frágiles, hay que estar haciendo migraciones bastante, digamos, continuas, y no se puede abandonar un archivo electrónico. Un archivo electrónico es como, pues no sé, como una pecera o una vida que se está manteniendo artificialmente, que no se puede dejar sin cuidar por un tiempo, porque básicamente desaparece. Ya cuando lo quieres regresar a ver esos archivos, pues ya no vas a poder hacerlo, mientras que los archivos en papel se aguantan un cierto abandono y pueden dejarse ahí arrumbados por décadas, y luego ahí se van a escarbar, ¿no? Entonces eso digamos, los archivos tienen costos de mantenimiento altos, y bueno, tenemos estos ataques informáticos que también son una amenaza, y la falta de legislación en el mundo del archivo electrónico, ¿no? Y es en este último rubro realmente que me voy a centrar. El año pasado nos invitaron en el archivo a este proyecto de regulación de base cero que se ha hecho en la Administración Pública Federal en muchos campos. La idea era codificar las normas de la Administración Pública Federal y hacer, digamos, lo que ellos le llamaban la tabla regulatoria, para, digamos, eliminar un montón de normas diferentes en las distintas entidades y homologar, estandarizar y también institucionalizar, ¿no? la actualización del marco jurídico de la Administración Pública Federal, abrogando todas las disposiciones inútiles. Y bueno, de acuerdo a esto se generaron 9 manuales. Originalmente el tema de archivos estaba en recursos materiales y servicios generales, y bueno, ahí tuvimos que dar una pequeña batalla para que nos sacaran de allí. Y el argumento básicamente es los archivos no son cajas, ¿no? Y nos tienen que sacar con las escobas y los trapeadores. Tenemos se tiene que considerar a los archivos más bien como información, y en ese sentido pues el lugar más idóneo era el de transparencia, si bien bueno, tal vez una incluso mejor opción hubiera sido crear un manual solamente de archivos, pero pues eso ya estaba más difícil de conseguir. Y bueno, en octubre de 2010 se inició este proceso, han ido bastante rápido, y bueno, en el tema de archivos eventualmente logramos que se incorporara en el manual de transparencia, y esto es como ahora ha quedado. Y bueno,
así es como se llama, ¿no? Porque todavía era como creo que algo que tendría que hacer en primer lugar es encontrarle un título más pequeño, igual que a mi ponencia, pero en realidad ni siquiera se llama manual, se llama acuerdo por el que se modificarían las disposiciones generales, bla, bla, bla. Incluye este acuerdo en su artículo segundo estas disposiciones generales para la transparencia y los archivos de la Administración Pública Federal. Y este artículo segundo, en su título tercero, incluye dos capítulos: el capítulo 1, que es de los archivos, y el capítulo 2, que es de los documentos electrónicos. Entonces, básicamente lo que dice este capítulo segundo, o bueno, lo que se intenta, estos no son propiamente lineamientos, son más bien como recomendaciones, y la idea es, en lo que dialogamos, digamos, sobre todo eran personas de la función pública, es que pues realmente hace falta, y esto no sustituye unos lineamientos concretos de archivos electrónicos. Sin embargo, con esto podíamos ir avanzando, porque ya, como les dije, no es una necesidad que se está enfrentando todos los días en la Administración Pública Federal. Entonces, en digamos, inciso 20, artículo 22 dice: los documentos de archivo electrónico se regularán en términos de lo dispuesto, bueno, por el capítulo 4 de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Hoy día es el que se publicó en el 2004, que trabajaron el IFAI y el AGN, así como a las demás disposiciones aplicables y a lo siguiente. Básicamente lo que está diciendo esto es, bueno, los documentos de archivo electrónicos se tienen que en lo general, manejar como cualquier documento de archivo. Pero aquí proponemos algunas adiciones. Además de todo eso, hay que hacer esto. Considerar como documento de archivo electrónico para su registro y en su caso incorporación al sistema de gestión documental o herramienta para control de documentos de archivo aquellos que sirvan de sustento a los actos de autoridad derivado de las atribuciones y funciones de las unidades administrativas y que cumplan con las características siguientes. ¿Esto por qué? Porque hay miles de archivos electrónicos, hay miles de documentos electrónicos, pero ¿cuáles son documentos de archivo? ¿No? ¿Cuáles realmente se tendrían que guardar? ¿No? Tiene que ver cómo, en general, los documentos de archivo, pues aquellas que sustentan funciones sustantivas de las distintas entidades. Y bueno, los documentos electrónicos y los digitalizados relacionados con la gestión de asuntos y trámites. Las bases de datos o reportes propios o que provengan de otros sistemas de información distintos a los utilizados por las unidades administrativas. Básicamente todo esto era, digamos, como cuáles son los documentos de archivo electrónico, qué es lo que debemos de considerar allí. Y hay también una confusión muchas veces con identificar un documento de archivo electrónico como el documento digitalizado, exclusivamente. De hecho, ahí hubo una discusión sobre, en un momento dado, si debíamos de proponer que se usaran los PDFs para guardarlos, ¿no? Y a lo que llegamos es que no vale la pena porque en realidad, digamos, esa puede ser una recomendación práctica, pero depende del tipo de archivo del que estamos hablando, y muchos de los archivos electrónicos en realidad son bases de datos que no puedes ni siquiera visualizar como un oficio, ¿no? Que ese es como que hay una tendencia a pensarlo de esa manera. Por otro lado, lo que además hay que hacer, hay que clasificar los documentos de archivo electrónicos con plena equivalencia a los expedientes de las series documentales correspondientes al cuadro general de clasificación archivística, ¿no? Esto, pues de nuevo es lo que les digo, como que no hacer una separación, que esto es algo que es a lo que internacionalmente se ha
concluido, pues no lo estamos inventando, el que es necesario llevar con los archivos electrónicos un proceso similar al proceso archivístico con documentos en papel. Después, utilizar como soporte de almacenamiento para los documentos de archivo electrónico equipos institucionales de almacenamiento, básicamente servidores institucionales administrados por las UTIC, que estas son las unidades de tecnología y comunicación, informática y comunicación, creo que ese es el tema, que cumplen con las características de seguridad de la información establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. Hay un manual también, dentro de estos manuales hay un manual de la tecnología de la información. Y bueno, ahí lo que estamos diciendo es no hay que guardarlos ni en la computadora personal, ni en DVDs, ni en ningún otro de esos formatos. Es importante tenerlos en un servidor que esté, al que se le esté dando mantenimiento. He de decir que, por ejemplo, en los archivos nacionales de Estados Unidos, con sus archivos electrónicos, sí tienen, aquellos que quieren preservar de forma permanente, los pasan a cintas magnéticas, y las tienen, bueno, en un ambiente de control de temperatura, humedad y de cualquier interferencia electromagnética, y eso lo consideran más seguro que un servidor. Y digamos como que hacia allí tendríamos que caminar, pero ya a nivel archivo histórico. Pero a nivel entidad, dependencia, lo que estamos sabiendo aquí es, bueno, concéntrenos en un servidor. Y bueno, obviamente esto también obliga a tener un sistema automatizado de archivos, y cuando eso se tiene, pues es mucho más fácil lograr esto. En la redacción de estas disposiciones había que también ser cuidadoso, porque hay muchas entidades que sí tienen un sistema de archivos automatizado y de información en general, pero hay muchas que no. Entonces teníamos como que irnos así como al mínimo común denominador posible. Y después, bueno, como hay que identificar los archivos electrónicos utilizando información que comprenda los datos de identificación establecidos para soporte en papel, que esos están referidos en el propio manual, a fin de mantener los documentos de archivo electrónicos a través del tiempo con base en su vigencia documental. Esto tendría que hacer de acuerdo al cuadro de clasificación y con los números que ahí se tiene para cada serie documental, etc. Pero en adición a eso, hay que tener datos adicionales, y estos son los siguientes, ¿no? Una es, por un lado, la información requerida para la identificación de los documentos de archivos electrónicos. Básicamente, el vínculo a anexos, cuando existan, por ejemplo, el nombre y versión del sistema o formato en que se capturó originalmente, las plantillas requeridas para interpretar la estructura del documento, por ejemplo, en las bases de datos del INEGI, que solamente son columnas y tienes que entender que una se refiere a estado y que en los estados el uno es Aguascalientes, eso. Y por otro lado, la información requerida para mantener los documentos de archivo electrónico en el tiempo, es decir, el software, la fecha, nombre y versión del nuevo software cuando se da un cambio, cuando ya se hizo ya se pasó el documento de una versión anterior a una nueva, ¿no? Ya se le dio un mantenimiento, una migración. Después del hardware, la fecha, nombre y características del nuevo servidor o equipo institucional de almacenamiento. Es decir, con los archivos electrónicos no solo tenemos que registrarlo una vez, sino cada vez que lo vamos cambiando de software o de hardware, tenemos que ir registrando que eso sucedió. Esto porque, sobre todo, con el fin de poder garantizar la integridad del documento, porque en todos estos cambios algo se pierde, tal vez algo de formato se pierde, y mucho de lo que nos habla de que un documento electrónico es precisamente el documento original, a pesar de que lo estamos migrando, pues requiere es esta documentación de cuándo lo cambiamos, de dónde a dónde, y poder tener ese seguimiento, digamos. En los archivos electrónicos, estas son las claves que nos permiten lo que en papel es la diplomática,
es la paleografía, es la identificación, digamos, de que si un tipo de papel es el que se producía en el siglo XVI o no. O sea, ese tipo de información que nos permite identificar si un documento es auténtico en los archivos electrónicos los tenemos que ir creando a través de esta historia que vamos construyendo. Esto es reporte de eventos, por ejemplo, cambio de la función a otro departamento, subdirección o dirección en la unidad administrativa, y reporte de anomalías en formatos y contenido de los documentos de archivo electrónicos y reporte de siniestros o daños al material digital. Y finalmente, no finalmente, pero este es otro, hay 6, es mantener accesible su lectura a los documentos de archivo electrónicos en los términos y por el plazo que se establezca en el catálogo de disposición documental. Es esta tarea que les digo de que pues en ese servidor, si eres responsable del mismo, tienes que si un documento tiene una vigencia de 10 años, pues tienes que garantizar que por 10 años ese documento va a seguir siendo accesible a la lectura. Y dejar constancia en el sistema de control de gestión documental o herramienta para control de documentos de archivo de la transferencia de los documentos de archivo electrónicos al archivo de concentración, garantizando que estos permanezcan en los equipos institucionales de almacenamiento administrados por la UDIC hasta cumplir su vigencia administrativa, legal, contable o fiscal. Este es, digamos, como un paso complicado porque esta transferencia pues no es como la transferencia de los documentos en papel de trámite a otro espacio, otra bodega. En realidad puede permanecer en el mismo servidor. La única diferencia es que la accesibilidad, los controles de quién tiene acceso a ese documento cambian. Por ejemplo, tal vez cuando está en un nivel de archivo de trámite tiene acceso a ese documento pues las secretarias, o sea, como que un personal más amplio, y lo que estás haciendo realmente al pasarlo a otro nivel en términos de esto, de archivo de trámite, concentración histórica, es que pues, se va disminuyendo las personas que están autorizadas a tener acceso a esos documentos, por decir algo. Y bueno, eventualmente se puede pasar a otro servidor. Son cuestiones más de ese tipo que lo que vemos normalmente con el papel. Incluso podría pasar a que el control de los mismos pues, sea de otra área a través de esto que les digo, de los permisos para entrar o no a un sistema. Y bueno, preservar los documentos de archivo electrónicos con valor histórico en los equipos institucionales de almacenamiento administrados por la UTIC, así como brindarles el mantenimiento y actualización correspondiente, en tanto se definen los requisitos específicos para la baja o transferencia secundaria, notificando de su existencia al Archivo General de la Nación, quien determinará su valor histórico. ¿No? La verdad es que eventualmente lo que quisiéramos es sí tener un repositorio electrónico en el Archivo General de la Nación para los documentos con valor histórico. Mientras tanto, lo que estamos haciendo en este manual es ahora sí como que dejarle la carga de su cuidado a cada una de las instituciones. Y en el mismo manual se presentan estas definiciones, ¿no? Se define al documento electrónico como la información que puede constituir un documento de archivo cuyo tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta específica para leerse o recuperarse. Documento de archivo digitalizado es el documento de archivo análogo, es decir, papel, transformado en una forma digital, siempre y cuando el mismo sea integrado a un sistema de gestión documental automatizado que permita mantener su autenticidad, integridad y fiabilidad. Y documento de archivo original es todo registro implicado en los procesos sustantivos de cada unidad administrativa, generado, recibido, transformado o usado, que cuente con firma autógrafa, sellos de recibido, o sean copias que con carácter, o sean copias que con carácter de original reciban las unidades administrativas, así como las autorizadas por la Secretaría de Hacienda, conforme a los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable gubernamental. También serán considerados, este es el punto donde entra electrónico, documentos de archivo originales, aquellos que son firmados de forma electrónica, ¿no? Esto es lo que
lo que tiene este manual en términos de archivos electrónicos. Y esto pues ya es de aplicación en toda la administración pública federal. Por otro lado, estamos, como les decía, en este proceso de pues de que finalmente se pase, ¿no?, el Congreso una ley federal de archivos. Ha sido un largo proceso, básicamente desde que se emitió la Ley Federal de Acceso a la Información Pública en el 2002. Ya se venía hablando de la necesidad de una ley federal de archivos. Después, bueno, se hablaba, ¿no?, de que todo el tema de información requería de una triada de leyes: la de acceso a la información, la de protección de datos y la de archivos. Y bueno, ya pasó la de protección también de datos personales, y la que queda pendiente es la ley de archivos. Bueno, por muchas razones esta es una ley que está faltando. Y bueno, una de ellas es que pues también hace falta tener alguna reglamentación a nivel ley sobre los archivos electrónicos. Y justamente en el dictamen, porque esta ley, esta versión de la ley, digamos, hubo un dictamen que pasó, su Cámara de origen es la de Diputados. Ahí pasó un dictamen en marzo del 2009. Era una versión, digamos, muy escueta y muy poco práctica, digamos, que había muy poca diferencia. Pasó al Senado, ahí se cambió, se incrementó bastante su contenido y fue aprobada por el Senado ahora también en el mes de marzo. Y está, digamos, en discusión en la Cámara de Diputados. Digamos, la expectativa es que lograr entrar en el siguiente periodo legislativo, en el siguiente periodo de sesiones que comience en el otoño, y de esa manera pues ya que salga, ¿no?, adelante. Y bueno, en el dictamen que pusieron los senadores a esta ley, básicamente algunas de las cuestiones que escribieron los senadores, esto no es algo que escribí yo, fue esto: que una ley de archivos moderna debe de contemplar la instrumentación de mecanismos que faciliten el acceso oportuno a información que tenga valor y sea útil para la sociedad. Y dentro de esto hablan de la necesidad de que haya también instrumentos en la ley para facilitar la gestión y control de documentos tanto en forma física como electrónica. Y bueno, básicamente el esquema general de lo que se plantea en esta ley en términos de archivos electrónicos es esta premisa básica de la que partimos, de darles a los archivos electrónicos un tratamiento archivístico en primer lugar, ¿no?, y después ya ver lo que es específico a que sean archivos electrónicos. Entonces, en el título segundo de esta propuesta de ley, que es sobre la organización y administración de los archivos, hay un artículo, el artículo 20, en donde se habla de que los sujetos obligados deben instrumentar sistemas automatizados para la gestión documental que permita registrar y controlar los procesos. Ahí dice los procesos señalados en el artículo 18, básicamente son los procesos de archivo, de que exista un sistema institucional de archivos, de que haya un archivo de trámite, un archivo de concentración, un archivo histórico. Y así como para la elaboración, captura, organización y conservación de los documentos de archivo electrónico procedentes de los diferentes sistemas del sujeto obligado. O sea, estamos hablando como de un mismo sistema de archivo en donde deben de estarse gestionando los archivos electrónicos y los archivos en papel. Esta funcionalidad deberá contar además con los instrumentos de control y consulta señalados en el artículo 19 de la ley. Básicamente es el cuadro de clasificación
creación archivística y también los códigos de disposición documental. En el mismo artículo se dice: la preservación de archivos electrónicos en el largo plazo, sea por necesidades del sujeto obligado o por el valor secundario de los documentos, se deberá contar con la funcionalidad de un sistema de preservación en el largo plazo, el cual deberá cumplir las especificaciones que para ellos se emitan. Cuando los sujetos obligados hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de documentos de archivo, deberán ser adecuadas a los lineamientos a que se refiere el artículo anterior, que es el 19 de los cuadros de clasificación. Después está el artículo 21, que este es más extenso. Básicamente dice que el AGN, en coordinación con el IFAI y la Secretaría de la Función Pública, emitirán los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de documentos, tanto en formato físico como electrónico, y estos deberán contener como mínimo disposiciones que tengan por objeto aplicar invariablemente a los documentos de archivo electrónico los mismos instrumentos técnicos archivísticos que corresponden a los soportes tradicionales, y mantener y preservar los metadatos que sean creados para el sistema, así como incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y administración archivística. Y finalmente establecer los procedimientos que registren la actualización, migración, respaldo y otro proceso que afecte a los documentos electrónicos y que documenten cambios jurídico-administrativos, tecnológicos o en dispositivos y equipos. Y bueno, que incluyan el contenido de los documentos. Si se fija, pues hay como una... hay mucha congruencia entre lo que se está proponiendo aquí y lo que se está plasmando también en los manuales, que esos ya son, digamos, vigentes. Y bueno, también se dice que el AGN, en coordinación con el IFAI y la Secretaría de la Función Pública, emitirá lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la organización y conservación de la información de los archivos administrativos del Poder Público Federal de forma completa y actualizada, a fin de publicar aquella relativa a los indicadores de gestión, ejercicio de los recursos públicos y con, aquí como que me salte algo, pero que se identifican que tienen un valor especial para la sociedad. Y en toda la Ley Federal de Archivos, como es una ley federal, pues tenemos una parte que cubre a los archivos de la Administración Pública Federal, y luego pues nada más se deja establecido, como en este caso, que los demás sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal deberán emitir lineamientos, los lineamientos que señala el presente artículo conforme, digamos, por su parte, pero conforme a las directrices de una figura que se crea en esta Ley Federal de Archivos, que es un Consejo Nacional de Archivos, que no emite leyes ni regulaciones, sino directrices, pero que es una figura colegiada en donde se busca integrar representantes de archivos de los tres poderes de la Unión, de los tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos, de las universidades, de los archivos privados, a fin de tener, digamos, una capacidad de homologación de las reglas que el propio Archivo General de la Nación no puede, por ser pues una entidad de, hoy día, un desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y bueno, finalmente, en otro pedacito en las atribuciones de la AGN se habla de que tiene la atribución de desarrollar sistemas para la creación, mantenimiento y preservación de documentos electrónicos que asegure su autenticidad e integridad. O sea que también existe esa capacidad. Lo que se está previendo es, por un lado, bueno, abrir la posibilidad de que el propio Archivo General de la Nación desarrolle esos, digamos, software para uso general de la Administración Pública Federal, pero también el que más bien se establezcan los lineamientos para que empresas privadas desarrollen esos software, pero
como que, bueno, hoy día existe mucha confusión entre las instituciones sobre cómo deben de ser, qué características deben de tener, y también pues algo que es ideal es que haya una capacidad de migrar la información de uno a otro. Entonces por eso es que se necesita, digamos, esta figura como central que pueda decirle a todos, pues puedes comprar el software que quieras, pero debe de tener estas características, o bien el desarrollar un propio software como antes se ven intentando en el AGN, pero para lo que requeriríamos un área mucho más amplia de la que hasta ahora se tiene en el archivo. Y bueno, pues eso es lo que tenía preparado. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias a Aurora Gómez por esta presentación. Como ven, hay muchísimos temas de mucho interés, de los que ya hemos empezado a platicar en el diplomado. Voy a abrir un espacio para preguntas y respuestas si quieren irlas pensando. En el ínter y en lo que van pensando qué es lo que hay que hacer, me gustaría hacer algunas reflexiones de lo que aquí se ha comentado. Como ven, a partir de la ley de transparencia en nuestro país, se fue un detonador para pues, tener que entregar cierta información a la ciudadanía, la cual a su vez empezó a crear, por un lado, una cierta conciencia de cómo vamos a cumplir con eso, porque parte del problema que tienen muchas de las dependencias de gobierno es que pues, no tenían la información correctamente acomodada, archivada para poder dar salida a todo eso. Y en esta última década, con el crecimiento de la información electrónica, pues esto se va agravando. Pero afortunadamente esta ley, con esta problemática, pues empieza a crear la conciencia de que hay que empezar a trabajar una serie de cosas. Ya hay una ley además de protección de datos personales y ahora viene ya, se está gestando, como ya se mencionó, pues una ley de archivos que pretende pues darle cuerpo a todo esto, y que si no hubiera habido toda esta cuestión de la transparencia y toda esa conciencia, pues difícilmente hubiéramos estado conscientes de ese problema y de toda esta solución que se empieza a dar. Por un lado, creo que esto hay que seguir, ¿no?, la ley, porque va a representar un hito muy relevante en la importancia en el desarrollo y en el cuidado de los archivos dentro de nuestro país. Y algunas de reflexiones de lo que se comentó, que ya hemos platicado, que los documentos de archivo tienen que ser tratados como tales desde que se crean. O sea, es un concepto, algo que ya empezamos a platicar la semana pasada y que es vital. Si se quiere empezar a tratar y a cuidar los documentos como documentos de archivo, guardados simplemente como registros electrónicos o digitales en los bancos de datos o en los repositorios de informática de las instituciones, y después de algunos meses o años, esto convendría guardarlo porque convendría sacar de aquí archivos históricos, ya después va a ser un verdadero batidillo tratar de poder sacar información coherente, pertinente, confiable, auténtica de ahí. Y es por eso que es muy importante que la institución, cualquiera que sea de gobierno privado, se dé cuenta que en sus áreas de informática tienen que estar ya estas disposiciones desde el primer día para que puedan empezar a ser tratados así y empezar a darle el cuidado y el diseño a todo esto para que puedan ser manejados desde el primer día como documentos de archivo. Creo que aquí ya se notó que es algo que es vital, sobre todo en estos documentos electrónicos. También algo pues, que es un tema apasionante, ya empezamos a platicar algo y seguiremos, es las diferencias entre los documentos electrónicos de origen, los que nacen electrónicos ya, que cada día son más, y los proyectos que tienen documentos en soportes tradicionales y que han sido o están siendo digitalizados para darles un nuevo soporte, una nueva dimensión. Hay muchas cosas en las cuales se tocan, tienen puntos en común, y hay muchas cosas en las cuales son diferentes y tienen que ser tratados cada uno en su dimensión. Por lo mismo es muy bueno entender y estar consciente de cuáles son las cosas en las que este tipo de proyectos se parecen, estos documentos, y en cuáles cosas no se parecen, poder llevar a cada uno en su pista y entonces poder trabajarlos en su justa dimensión para que cada uno de los proyectos, ya sea el de digitalización o el de archivos a partir de documentos originalmente digitales, puedan ser tratados y llevados a
buen término, conociendo muy bien cuáles son las cosas parecidas de todo esto. Se habló de las fortalezas, las debilidades, amenazas, oportunidades, etcétera, que todo esto representa, que es parte de esto que ya empezamos a ver la semana pasada, simplemente como un panorama del tema y que seguiremos abundando a lo largo del diplomado, las diferencias, semejanzas entre esto y todas estas fortalezas y debilidades. Preguntas tan interesantes de cómo se preserva una base de datos digital. O sea, ¿qué se hace? ¿Se puede? La respuesta es sí se puede, déjenme de una vez decirles, pero, como se mencionó hace, si no está previsto de antemano, y después alguien dice, oye, he estado manejando una base de datos los últimos 15 años y se me ocurre que hoy debería empezar a pensar cómo preservarla. ¿Qué hago? Pues te aviso que acabas de perder 20 años, que la puedes empezar a preservar desde hoy. Entonces, pero sí se puede. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que se puede? Esto abre toda una serie de debates, abre una serie de conocimientos, abre una serie de procedimientos, de técnicas con las cuales debemos estar familiarizados. Pues si se puede, sí, pero lo tienes que prever. Tienes que saber cómo se hace. Entre muchas otras cuestiones a preservar. Las definiciones aquí, Aurora trajo 2 o 3, como 40 que andan ahí debatiéndose, que es interesantísimo. Nosotros en el proyecto Interpares también hemos estado mucho con lo de definiciones, el glosario, el diccionario de términos. Simplemente ahorita, hablando de documentos electrónicos, ¿qué es un original? ¿Qué es una copia? ¿Qué es una copia simple? ¿Qué es una copia certificada? ¿Qué es una copia auténtica? Hablando de documentos electrónicos, en papel dice, bueno, sí, yo distingo entre una copia simple y una copia certificada, muchas veces pues, entre el papel y las firmas. Pero hablando en electrónico, ¿cuál es la diferencia entre original, copia simple y copia certificada? Bueno, en primer lugar, ¿hay diferencia? Y si sí, ¿cuáles son esas diferencias? Y si, caray, eso nunca me había puesto yo a reflexionar. Son de las cosas que hemos estado nosotros discutiendo mucho, poniendo en el glosario. Es un glosario que tenemos una versión beta precisamente por todo lo que cambia y se maneja. Aurora trajo aquí, para ilustrar 3 o 4, pero imagínense como esto, hay 200 términos que deberían de ser analizados y que vale la pena conocer y trabajar en toda esta cuestión de los archivos digitales. Entonces, como ven, pues aquí hay algunos de los temas que vamos a ver, que vamos a estar trabajando, aprendiendo a lo largo del curso, y que son interesantísimos para los que no están en el curso, simplemente de acercarse a obras, a documentos o a sitios donde empiece uno a tener este conocimiento. Es importante empezar a prepararnos, a llevar un conocimiento más profundo sobre los archivos digitales, su gestión, por un lado, y por el otro lado, su preservación a largo plazo. Son temas de actualidad, temas que van cambiando todos los días, temas que se vuelven candentes, temas que requieren de profesionales. Aquí hay oportunidades de desarrollo, trabajo, estudio. En esta época nos dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, estas escuelas donde todos nos peleamos por un lugar para estudiar derecho, medicina, computación o periodismo, oye, hay muchísimas actividades aquí de estos conocimientos profesionales, estas profesiones. La profesión no es que sea emergente, la de archivista, pero todos estos conocimientos, todas estas nuevas habilidades, estos retos, le dan dimensiones a toda esta cuestión de la profesión archivística o a las personas que se dedican a la archivística moderna digital, que abren dimensiones interesantísimas, y ya nada más por esto vale la pena pensar en ellas y reflexionar en todo lo que nos ha mencionado ahora. Esto sería para mí un cierre, una reflexión de lo que hemos visto hoy, y los invito a que hagan, aprovechen que está por aquí, que hagan las preguntas que consideren. Abro la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Y uno en uno, no se me amontone nada más, por favor, porque me ponen nervioso. Hay muchísimas cosas que vamos a platicar. Sí, adelante. Sí, bueno, creo que hay una cuestión que quisiera. Sí, gracias. Que sí quisiera resaltar de esta plática, y bueno, por supuesto, de los instrumentos que nos están mostrando, en los cuales pues definitivamente hay una cuestión que considero que es muy importante y un acierto.
definitivamente. Es decir, el ver el documento electrónico, el archivo electrónico, a partir de la concepción misma del archivo, o sea, es decir, a partir del conocimiento archivístico. Creo que, y en muchos lados se ha venido dando precisamente esta situación de que se confeccionan los instrumentos, se confeccionan las leyes, se confecciona todo a partir precisamente de este tipo de documentación electrónica, que bueno, finalmente viene a ser una especie de novedad, y muchas veces se deja a un lado la cuestión archivística, el sentido mismo de la archivística, la metodología archivística. Creo que en este sentido, o sea, como se han venido planteando esta cuestión del mantenimiento, la conservación, el tratamiento de la documentación electrónica, entonces, de archivo electrónico, electrónicos, como le llaman ahí, creo que es un planteamiento correcto, como debe de ser, y que definitivamente va a traer una serie de retos, cuestiones que pues habrá que ir resolviendo, ¿no? En la medida en que pues se vayan muchas veces presentando, pero que definitivamente se irán resolviendo y deben de resolverse precisamente a partir de esa base archivística, de esa metodología, de esa concepción archivística, que no me cansaré yo en lo personal de decirlo, entendido el archivo como conjunto orgánico. O sea, esto para mí me resulta bastante satisfactorio, ¿no? En este sentido, y bueno, pues quería resaltar esto. Doctora, buenas tardes. Señores, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas muy puntuales, doctora Gómez. La primera de ellas, de los instrumentos de control archivístico, vale decir, el catálogo de exposición, ¿sí? La guía simple de archivo, este tipo de instrumentos, para este año 2011, ¿hay algún calendario de entrega por parte de las dependencias gubernamentales? ¿O es artístico? Es decir, cada quien entrega, cada quien presenta, conforme la cultura, conforme la circunstancia, conforme los recursos de cada dependencia federal. Una primera pregunta. Una segunda pregunta, doctora, saber a 10 meses de que se nos presentó este acuerdo secretarial en materia de archivos, ¿qué experiencia usted ha observado que se haya desprendido de la aplicación de este manual de archivos? Por su respuesta, gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, de acuerdo a los lineamientos de archivos, estos que les comenté de 2004, se establece como regla que cada año tienen que enviar al Archivo General de la Nación el nuevo cuadro de clasificación o el catálogo de exposición documental, y pues hay unas fechas límites que les ponen. Yo por lo que me doy cuenta es porque empiezan a llegar y llegar, y de hecho estamos pensando que en una modificación de estos lineamientos, que tendría que hacerse una vez que pasara la ley, solo les pidiéramos a las dependencias que lo enviaran si lo modifican, porque hoy día lo vuelven a enviar el mismo, y es como cosas, pero pues yo creo que eso no se pensó en su momento. Pero sí, digamos que en ese sentido, sí, al menos en la Administración Pública Federal ha habido un avance muy importante, y prácticamente diría que pues todas las entidades ya tienen esto instrumentado y ya tienen un proceso archivístico para que tengan un cuadro de clasificación documental, un catálogo de exposición documental. Ya digamos el detalle de cómo se lleva a la práctica en cada dependencia pues es más complicado, ¿no? Todavía hay mucho por hacer. En cuanto a la aplicación de este manual, la verdad es que, digamos, en términos prácticos, yo diría que todavía, o sea, apenas se emitieron unos, pero esos luego se empezaron a modificar. Y
y en ese manual original estaban los archivos dentro de recursos materiales y bueno, había muchos problemas realmente muy pronto, pues realmente fue una de estas cuestiones de que el presidente Calderón dijo quiero que esto se haga en este año y pues se hizo en ese año y al final se hizo muy deprisa. Entonces casi inmediatamente se empezó a ver todos los problemas y la propia Secretaría de la Función Pública empezó a recibir muchísimas quejas. Nosotros estuvimos al pendiente de las de archivos, de hecho con las entidades de la Administración Pública Federal tuvimos reuniones para hacer las modificaciones pertinentes y también buscar, junto con eso buscamos que se saliera eso para transparencia, pero yo me atrevería a decir que ya la aplicación apenas va a comenzar. Apenas va a comenzar en este año porque ya van a ser, pues digamos, como manuales revisados que efectivamente se va a verificar que se cumplan y que también ya también son más cumplibles, por decirlo, ¿no? En la medida en que tienen menos problemas ahí metidos. Ahora, yo espero que, por ejemplo, en la versión anterior del manual no había nada de archivos electrónicos y ahora pues hay todo esto que les enseñé. La cuestión es que realmente estos manuales es digamos, cómo debe de proceder la Administración Pública Federal, la Función Pública va a estar encima de que así se haga. De pasarse a la ley, pues estamos viendo las disposiciones que incluyen y a mí la parte de la ecuación que me falta es el capital humano. O sea, son las personas que van a ser capaces en todo el gobierno de llevar a cabo estos procesos y es en ese sentido que realmente a nivel archivos tenemos que fortalecer de manera pues radical, muy pronta, el nivel de digamos el capacitar gente como ahora ustedes están haciendo en este diplomado para que puedan llegar y cubrir digamos esas carencias y esas demandas que se van a hacer muy claras una vez que empiece a aplicarse este manual y pues todavía más fuerte con la ley. Es una pregunta tal vez un poco más general. Pensando en lo que empezaron a hablar sobre la universidad, los documentos de archivo y bueno, pasando precisamente en ese archivo digital, sabemos que lo más importante en un archivo no es exactamente el documento, como esa relación que se establece con los documentos y que generalmente además refleja precisamente cómo fue creada esa universidad, la institución que lo crea. En este caso, cuando estamos hablando de archivos digitales, hay algo más aparte de la institución, está digamos, los sistemas con los que se crean y toda esa estructura digital también. Entonces, la pregunta sería, esta relación tendrá que reflejar ambos dos, ¿cómo podría entonces también evolucionarse o migrarse después de este cambio tecnológico para las generaciones posteriores? Pues yo creo que ahí es donde están como muchas de las preguntas que para resolverlas bien en la práctica se tiene que trabajar un poco más, ¿no? Y ver los modelos que se han seguido en otros lados. Desde mi perspectiva, realmente esa organicidad de los documentos relacionados a partir de una función que es la que está cumpliendo una entidad o un organismo y que al realizarla genere esos documentos no debe de perderse. Y a mi juicio ese sistema que los agrupa y preserva, gestiona de forma digital, debería de procurar reflejar esa organicidad de una manera parecida o lo más posible como se puede hacer con documentos en papel. Y en realidad ahí es más bien
digamos, y por eso es esta importancia de que cuando se crea un archivo electrónico, pues ya se generan todos los metadatos y se crea como un documento de archivo y se incluye en el sistema como tal para preservar esa organicidad. Porque si no, pues justamente tienes un montón de documentos que no están relacionados entre sí, que no forman parte de una serie documental y que nada más fuiste guardando ahí de manera como... Bueno, yo creo que eso es tan, digamos, como entrópico, que no me lo puedo ni imaginar cómo se puede ya resolver, cómo se podría resolver, y por eso yo creo que más bien ya no tendría solución. Pero a la hora de crear estos sistemas de gestión y preservación automatizados de archivos electrónicos, justamente lo que hay que cuidar es esa relación entre los documentos y la función que están cumpliendo. ¿Puedo agregar? En las metodologías actuales de los documentos, de la preservación de documentos digitales, se habla de los contextos. O sea, junto con los documentos hay que guardar los contextos para precisamente tenga... Esto es lo que le da la organicidad. El puro documento como tal no lo tiene, pero hay que pensar en los contextos que ya se guardan. Contexto jurídico, que se crean los documentos, contexto institucional administrativo, el contexto tecnológico, qué equipo, fechas, sistemas, formatos, etcétera. Toda una serie de contextos, ya se habla de los contextos, son metodologías que se tienen ya desarrolladas hoy, se enseñan precisamente de cómo poder agregar a los documentos esos contextos, y las metodologías actuales se deben guardar los contextos junto con los documentos para poder precisamente establecer toda esta cuestión orgánica. Y en un futuro, todavía no actual, pero en un futuro, siguiendo esta tendencia, se habla ya de los archivos semánticos, o sea, como una de las tendencias futuras, donde precisamente el reto para el futuro es que los documentos tengan todos este contenido, este significado, estas interrelaciones que permitan hacer interpretaciones y búsquedas y recuperaciones inteligentes. Todo lo que se trabaja hoy de contextos es lo que se está usando de base para crear ontologías, para crear toda una serie de cosas que en un futuro sirvan para crear lo que se espera o se denomina un producto futuro, que serán los archivos semánticos, que formará parte también de los conceptos específicos de bibliotecas semánticas y obviamente de web semántica. Todo esto son teorías. Lo que sí es hoy una realidad es los contextos. O sea, los contextos, sí, precisamente las metodologías dicen, guarda los contextos, porque si guardas los contextos junto con los documentos, puedes dar la estructura y esta organicidad. Si solo guardaste los documentos y no guardaste los contextos, empiezas a tener ya un problema de archivos. Tienes documentos, pero no tienes un archivo. Buenas tardes, yo nada más tengo una pregunta. Dentro de la Ley Federal de Archivos que mencionó, ¿existe o va a existir algún catálogo de acciones y sanciones respecto a la mala gestión y preservación de los archivos, principalmente electrónicos? Sí, la ley incluye un capítulo de sanciones. Básicamente, en realidad es equivalente para los archivos, no importa, para los documentos no importa su soporte, ¿no? Es equivalente para documentos en papel o electrónicos. Y bueno, básicamente deja muy claro que los documentos públicos son de la institución, no son del funcionario, y establece, pues, digamos, como una falta grave el extraerlos, el destruirlos, la negligencia en su cuidado, etc. En esto realmente, digamos, en la ley de la Administración Pública Federal, de los servidores públicos federales, no se establece esto como una falta grave, ¿no? Es algo así como cualquier cosa. Y en ese sentido, la función pública, realmente la Secretaría de Función Pública a nivel federal hace muy poco por vigilar, ¿no? Que eso no se haga. Esto sí es una modificación
importante de la ley, que generaría esta ley, a nivel federal sería la función pública quien estaría a cargo de ver, ¿no?, por esta como falta administrativa, pero también tiene sus vertientes, digamos, que pueden tornarse una cuestión que ya sea de causa penal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es el caso, entonces quiero agradecerles mucho a ustedes por habernos acompañado esta tarde, por su presencia aquí y haber estado aquí al pendiente de este tema. Por supuesto, a Aurora Gómez Galargato por venir a platicarnos sobre estos temas, hacer estas reflexiones que, como ven, hay muchísima tela de dónde cortar. Para los que están en el curso, son solo algunos esbozos de las preguntas y de las temáticas que estaremos viendo a lo largo de estos próximos 5 meses. Para los que no están ahí, los invito y que tengan algún gusto, algún interés por el tema, los invito a que entren al sitio web del proyecto de Interpares, el proyecto de preservación de archivos permanentes y auténticos a largo plazo, que es www.interpares.org. Es el proyecto donde hemos estado trabajando y donde podrán encontrar el glosario y alguna serie de documentos que precisamente les empiezan a interiorizar con esta serie de reflexiones, de documentos y de preguntas. En particular les recomiendo distintas partes, pero la última es la de Interpares 3, la parte de Interpares 2 está el glosario, ontologías, etcétera. Y busquen en Interpares 3 Team México para que encuentren los documentos en castellano. Algunos hemos ya hecho las traducciones y los productos, de algunos de ellos todavía no están, pero pueden encontrar sus equivalentes en inglés. Y en la parte de Team México encontrarán todo lo que ya tiene que ver en castellano, por si quieren curiosear un poco más alrededor de estos temas. Les pido que despidamos a la doctora Gómez Galargato por un saludo para todos. A todos, muchas gracias.